Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Shumali Bracamontes Torres. Me toca exponer prototecosis y neumocistosis. Prototecosis. Wilhelm creó en 1894 el género Prototeca para incluir algunos microorganismos saprófitos unicelulares y no pigmentados que se consideraban hongos y que fueron descubiertos por Soft. Un año después, Saccardo los clasificó en forma errónea como levaduras y los colocó en Ascomycota. En 1916, Frisch los clasificaron como algas por su capacidad para producir esporas internas similares a las de las algas verdes. Lerch describió en 1952 una mastitis bovina como la primera enfermedad en animales. Observó en la ordeña disminución en la producción de leche y, en su lugar, salida de un líquido ceroso con natas blanquecinas. Fue hasta 12 años después, Davis, Spencer y Wakelin informaron sobre el primer caso de inoculación cutánea en humanos en Sierra Leona, que pudo ser causado por prototeca. Se trataba de un cultivador de arroz con lesiones en un pie que se complicaron con elefantiasis. Empezamos con prototecosis. Su contenido es que vamos a hablar de la definición. Dentro de la definición también está una parte de etiopatogenia, clasificación. También vamos a hablar de su cuadro clínico, unos datos histopatológicos. Vamos a mencionar el diagnóstico diferencial y tratamiento y pronóstico. Dentro de la definición se menciona que son infecciones por microorganismos del género Prototeca, en especial Wickerhami y Sophi, que considerados como algas aclorófilas. Afecta a animales y humanos de manera primaria u oportunista y se manifiesta por lesiones cutáneas, subcutáneas o sistémicas. Dentro de la etiopatogenia existen factores predisponentes, lo que son las diabetes, neoplasias de cualquier tipo, alcoholismo, diálisis peritoneal, tratamiento con glucocorticoides, cirugía ortopédica e inmunodepresión. Las formas diseminadas se presentan en el contexto de pacientes bajo inmunosupresión por trasplantes de órganos sólidos, que se destaca el trasplante de riñón. También quimioterapia, insuficiencia adrenal iatrogénica y aquellos con SIDA. También está el agente causal y los factores de virulencia, que se origina por microorganismos ubicuos unicelulares y se hallan en diferentes sustratos, tales como agua contaminada, suelo, detritus ambientales y hasta comida dejada a la intemperie. También forman parte de la flora transitoria del tubo digestivo de animales salvajes y domésticos y pues también en humanos. Pues en estos últimos he encontrado además que pues en las uñas de las manos y en las vías respiratorias. En la interacción con el huésped y respuesta inmune, estos microorganismos penetran por inoculación traumática y por contacto con agua sucia, o actúan como oportunistas. Inicialmente se desencadena una reacción celular mínima con neutrófilos y macrófagos. Predisponen las terapéuticas inmunosupresoras y los defectos en los leucocitos. Se destacan y se desarrollan esporas asexuadas grandes, que son las llamadas tecas, que se multiplican por una división binaria, dan lugar a endosporas o también llamadas autoesporas y se transforman en esporangios. Dentro de su clasificación está la cutánea y subcutánea, bursitis y generalizada o ya sea oportunista.
Dentro de su cuadro clínico pueden presentarse tanto en pacientes inmunocompetentes como en los inmunodeprimidos. El periodo de incubación dura varias semanas. Las lesiones cutáneas son un 40% y son polimorfas y se observan en partes expuestas. Estas pueden ser siendo localizadas o diseminadas. Se han descrito pápulas, nódulos, placas eritematosas, eritematoescamosas, infiltradas o verrugosas también. Se han encontrado vesículas o placas eczematosas, abscesos y lesiones exudativas o costrosas con ulceraciones. Se presenta una modalidad consecutiva a las intervenciones quirúrgicas, en especial del túnel del carpo, la cual da lugar a tenosinovitis supurativa, que no es sospechada en primera instancia. Dentro de sus datos histopatológicos, en la epidermis existe hiperkeratosis, parakeratosis, acantosis y pues a veces ulceración. La reacción celular es mínima, con linfocitos, eosinófilos, células plasmáticas, macrófagos, neutrófilos e histocitos. También es posible que haya células gigantes y que la reacción celular sea granulomatosa. Se observan las tecas o las esporas mayores, ovoides o esféricas, de pared gruesa y de 8 a 20 micras de diámetro. Contienen en su interior esporas más pequeñas o autoesporas. En sus datos de laboratorio pues llegan a encontrarse títulos altos de inmunoglobulina y se pueden ubicar anticuerpos por el enzimo inmunoanálisis de absorción, que también es conocido como ELISA. En su diagnóstico diferencial encontramos a cromoblastomicosis, dermatitis herpetiforme, queratosis actínicas, carcinoma vasocelular y eczema. También en el estudio microscópico se puede confundir con células fumagoides o con grandes levaduras de histoplasma capsulatum var. Bueno, no existe un tratamiento en específico ni hay guías dadas a su poca frecuencia. Lo mejor cuando resulta factible es la extirpación quirúrgica. Se han usado la tetraciclinas, rifampicina, pentamidina, griseofulvina, nistatina, ketoconazol, anfotericina B, yoduro de potasio, itraconazol por un mínimo de 5 meses y voriconazol. Nuevos desarrollos. Se han estudiado el uso de bromopiruvato, ácido carboxílico halogenado, análogo estructural de los piruvatos, metabolitos celulares importantes. Este compuesto se caracteriza por su bajo peso molecular, elevada solubilidad en el agua y capacidades alquilantes. Incluso se ha mostrado alta actividad contra neoformans, pseudoformas y dermatitis, mostrando incluso un efecto sinérgico cuando se combina con anfotericina B. Bueno, dentro del pronóstico, la mortalidad en pacientes con enfermedad diseminada se encuentra por arriba de un 67%, mientras que en receptores de trasplante de órgano sólido puede alcanzar al 100%, por lo que es imperativo iniciar con el tratamiento con anfotericina tan pronto se confirme la sospecha del padecimiento. Neumocistosis. Fue inicialmente descrito en Brasil por Carlos Chagas en 1909, quien lo interpretó como un estadio de tripanosoma. Antonio Carini, un italiano que coincidió con su descripción, envió la laminilla al Instituto Pasteur en 1912, donde se concluyó que era un parásito diferente. 30 años después, Van der Meer y Bruck informaron la presencia de un microorganismo en pulmones de humanos
y durante la Segunda Guerra Mundial se describieron neumonías intersticiales en infantes prematuros. En 1952 los patólogos checos Vanek y Otto descubrieron a neumocystis como el agente causal de las neumonías endémicas. Durante los decenios siguientes se documentaron la neumonía intersticial plastomolecular, así como las infecciones en animales. El primer caso en Estados Unidos fue comunicado en 1955 y en la década de los 70 se inició el tratamiento con trimetorim, dulfametixazol. No fue hasta 1986 Mills llamó la atención sobre la frecuencia de Carini en los pacientes con SIDA. Ahora me toca hablar de neumocistosis y dentro de la tabla de contenidos está la definición, etiopatogenia, la taxonomía, un cuadro clínico, algunos estudios, como siempre el diagnóstico diferencial, tratamiento y pronóstico. En su definición se dice que es una neumonía epidémica en individuos con infección por virus de inmunodeficiencia humana o VIH-Sida, causada por un hongo oportunista y se manifiesta por disnea, tos no productiva, fiebre de 38.5 grados y sudoración nocturna. En su etiopatogenia es ocasionada por Jirovecii. Hasta antes del desarrollo de técnicas moleculares como la reacción en cadena de la polimerasa, las propiedades biológicas de estos microorganismos eran confusas y controvertidas. Ahora se sabe que se presenta noxenismo, o sea, es decir, que una especificidad de microorganismo o huésped, por lo tanto, existen especies distintas de acuerdo con diferentes mamíferos. Su ciclo biológico es poco conocido y solo se sabe que presenta dos formas de reproducción: asexuada, en la que se identifican quistes o trofozoitos, y sexuada, que es con presencia de ascas. Sus factores predisponentes. El factor de riesgo más importante es el decremento de la inmunidad celular, sobre todo cuando el recuento de los linfocitos CD4 más es menor de 200. Pero también se relaciona con enfermedades malignas, quimioterapia, tratamiento prolongado con corticosteroides por enfermedades del tejido conjuntivo y con la terapéutica biológica con infliximab y rituximab. El agente causal y factores de virulencia. El agente causal es un hongo eucarionte patógeno oportunista, el cual se ha encontrado en los pulmones de mamíferos homeotermos. También se ha descubierto en los alvéolos sobre la superficie de los neumocitos tipo 1 humanos, sin que existan características particulares a su microbioma dentro de las vías respiratorias terminales. Su transmisión parece estar dada a partir de individuos inmunocompetentes hacia aquellos inmunocomprometidos. Por ello se ha usado los términos de colonización, portador asintomático e infección subclínica. Se presume que la forma transmisible son los quistes, tras estudios con roedores enfermos y tratados con equinocandinas, en quienes este fármaco controló la transmisibilidad, pero no la infección. Al haberse secuenciado algunos de sus genes de manera individual o en el proyecto Genoma, se ha relacionado con los mucorales y levaduras rojas, y por análisis de las regiones 5S del ARN y 18S del rRNA. Su taxonomía, pues Jirovecii tiene capacidad para adherirse a células alveolares por medio de la unión a la fibronectina y vitronectina, y presenta un lento crecimiento. Se ha evidenciado la presencia de betaglucanos en la pared, de los cuales depende el inicio de la respuesta inmunitaria. No es sensible a los
antifúngicos con blanco en la síntesis de ergosterol, dado que este organismo no lo posee entre los componentes de su membrana y en su lugar presenta grandes cantidades de glucoproteínas, lo cual sugiere modificaciones evolutivas en la función de una mayor adaptabilidad al microambiente en el que se desarrolla. Interacción con el huésped y respuesta inmune. La inmunidad celular resulta clave. Los macrófagos expresan receptores para betaglucanos, TOL tipo 2, dectina 1 e integrina CR3. Estos inician vías de emisión de señales que originan activación del factor nuclear Kb y la subsiguiente estimulación de la expresión de factor de necrosis tumoral alfa e interleucina 8. En su cuadro clínico se manifiesta por neumonía caracterizada por disnea, la cual puede ser progresiva, tos no productiva, fiebre de 38,5 grados y sudoración nocturna, como se había mencionado. Puede haber taquipnea, taquicardia y cianosis. En ocasiones suele existir neumotórax, el cual se manifiesta por disnea aguda y dolor torácico. En los estudios, las muestras pueden obtenerse por biopsia pulmonar, broncoscopía fibróptica y lavado broncoalveolar y permiten identificar al microorganismo. También en el esputo los anticuerpos monoclonales tienen una sensibilidad de 90%. Puede haber niveles elevados también de deshidrogenasa láctica. Biología molecular. En pacientes asintomáticos sin evidencia de microorganismos en estudios más simples y sin manifestaciones radiológicas, la PCR ha permitido demostrar su presencia en diferentes muestras biológicas como esputo, líquido de lavado broncoalveolar y material nasoorofaríngeo. En el diagnóstico diferencial están las infecciones respiratorias por citomegalovirus, por micobacterias atípicas, tuberculosis, histoplasmosis, coccidioidomicosis y criptococosis. El tratamiento de elección continúa siendo trimetroprima y sulfamethoxazol, que inhibe síntesis de folatos, divididos entre dosis diarias por vía intravenosa durante un mínimo de 21 días. Los fármacos alternativos incluyen la pentamidina, primaquina combinada con clindamicina o dapsona combinada con trimetroprima.